Intertech le da la bienvenida a esta sesión. Somos el proveedor líder en soluciones de calidad y seguridad, apoyando un gran número de industrias a través de nuestra red global de expertos. En este segundo episodio de nuestra serie de webinars, profundizaremos en dos temas cruciales para la industria textil: UPF y resistencia al enganche. Conoce los aspectos técnicos y cómo estos factores impactan la durabilidad y seguridad de los productos textiles. Te proporcionaremos herramientas y conocimientos prácticos que puedes aplicar directamente a tu trabajo. Nos acompaña nuestro panelista Rudy Semrau, quien cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria textil. Se unió a Intertech en 2005 y es el director regional de Softlines Latinoamérica. Él tiene un profundo conocimiento en pruebas, inspecciones, auditorías y certificación. Obtuvo su título en Ingeniería Química en la Universidad del Valle en Guatemala y un MBA en la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. También nos acompaña Luis Manuel López Castillo, quien cuenta con 10 años en la industria textil y a cargo de desarrollo de relaciones comerciales de Intertech y los fabricantes de la región. Ingeniero industrial de la Universidad del Valle en Guatemala. Antes de comenzar, me gustaría repasar algunos puntos para la organización de nuestro webinar. Tendremos 50 minutos para la ponencia y 10 para preguntas y respuestas. En caso de no ser posible dar respuesta a sus preguntas por cuestiones de tiempo, le haremos llegar la respuesta a su correo electrónico después del seminario. Siéntase libre de escribir sus dudas en el chat durante cualquier momento de la presentación y al finalizar les daremos respuesta en orden de recepción. Hola, buenos días a todos. Gracias, Diana. Hoy estamos en el episodio 2, en esta cápsula de conocimiento que nosotros le estamos diciendo. Ya recibimos bastantes buenos comentarios de parte de los clientes y de hecho nosotros lo vemos en la asistencia que va incrementándose. Hoy tenemos especialmente el UPF, es famoso para todos ustedes, uno de los más conocidos. Y también tenemos el snagging resistance. Año con año nosotros vemos ese incremento de solicitudes, especialmente hoy que vamos a estar viendo el UPF. Ustedes van a poder estar viendo cómo es esa preparación, cómo es que es esa evaluación y de esa manera también ustedes planificar el envío de sus solicitudes al laboratorio. Te paso el micrófono, Rudy. Sí, muchas gracias, Luis Manuel. Pues sí, yo creo que es súper importante obviamente abordar estos temas debido a que pues los special claims son relativamente complejos, tienen una gran cantidad de requerimientos especiales. Hay marcas que obviamente utilizan ciertos métodos modificados, requerimientos muy específicos, combinaciones, porque acuérdense que muchas de las marcas con que trabajamos son pues de distribución global y específicamente, por ejemplo, el UPF pues tiene una evaluación en los mercados como Australia. Ahí lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en esa parte del sur del mundo o Europa o en la parte de Estados Unidos. Entonces, es muy importante y estas cápsulas están muy dirigidas a poner la atención a estas pruebas que buscar un poquito también en los manuales y requerimientos de nuestros clientes para evitar esos sustos de viernes a las 4 de la tarde de que ya me urge la exportación y wow, me vino. Especialmente también porque algunas de estas pruebas son también de mucha larga duración. Ya vamos a ver por qué a veces el UPF, pues los laboratorios cotizamos unos tiempos relativamente largos, pero sí, realmente algunos procesos de preparación de la muestra son bastante intensos. Entonces, bueno, saltando rápidamente con la información, como les decía Luis Manuel, estamos en nuestra serie, hoy estamos hablando de UPF Snagging. De nuevo, muchísimas gracias por la gran asistencia que tuvimos en la primera sesión y un gran salto también en el número de asistencia ahorita en esta segunda atención. Los videos pues los van a poder encontrar después en YouTube para verlos también un poquito más adelante, pero nada mejor que hacer las preguntas aquí en vivo, ¿verdad? Entonces, hablemos rápidamente del UV o la resistencia al UV o la etiqueta de UPF, ¿verdad? ¿Qué es la protección UV? ¿Sí? Nosotros hemos visto también en esa parte, en el SPF, por ejemplo, y al principio, muy al principio de esta prueba nos preguntaban, mira, ¿cuál es el SPF de esta tela? El SPF es el Sun Protection Factor y esto es realmente más específico para la parte de cosméticos aplicados, estas cremas que utilizamos para no achicharrarnos con el sol. Pero en la parte de textiles nosotros utilizamos el Ultraviolet Protection Factor por sus siglas en inglés, es el UPF o la prueba bendita de UPF y es qué factor de protección me está dando la prenda a los rayos ultravioleta.
El UPF pues mide la protección de los rangos o longitudes de ondas de la UVA y UVB. Ahora, ¿qué son la UVA y qué son la UVB? Entonces, la luz ultravioleta, pues la podemos ver en tres rangos de longitudes de onda. La UVC, esa sí es completamente mortal para las personas, pero nos vamos un poquito más tranquilos. Esta es bloqueada por la capa de ozono. Por eso es que cuando van los astronautas para allá, pues toda la parte de radiaciones y todo es peligrosísimo allá afuera en el espacio, pero aquí en la Tierra pues no nos cae la VC. Y esta es la que se encuentra en los 200 a 290 nanómetros dentro del rango de la luz ultravioleta. La UVB, esa sí ya permea y si ya nos llega a nosotros aquí en la Tierra, pues es el rango de 290 a 315 nanómetros. Esta pues causa quemaduras, envejecimiento prematuro de la piel y potencialmente pues, el cáncer de la piel, ¿sí? Sin embargo, menos del 5% atraviesa la atmósfera. Y tenemos luego la UVA y podemos ver la penetración de que cada uno tiene ya pasar las capas de la piel, como la epidermis, llegar a la dermis. De nuevo, también causa envejecimiento, potencialmente cáncer, y penetra mucho más profundo que la UVB, y ahí sí, el 95% de esto. Entonces, algunas veces vemos, por ejemplo, requerimientos muy específicos o muy particulares encima digamos, solo el decir, bueno, tiene un UPF 50, pero que también tenga un bloqueo específico sobre la VA. Y eso es porque regulaciones de países ya pues están colocando cosas más, más específicas alrededor de esto. Existe también el dato de lo que se conoce como, digamos, la VR. Sí, la VR pues ya sería la combinación del rango de VB y VA, digamos 290 a 400 nanómetros, ¿sí? Que ya sería, digamos, la combinación de los dos no puede exceder tanto. Entonces, si vemos en un manual, bueno, y el VR no puede exceder de tanto, ya sabemos que entonces sería la combinación de VB y VA, y esto pues también nos lo pueden dar nuestros equipos digamos, de medición. ¿Sí? Entonces, muy importante entender en esa parte el por qué, pero también qué significa en términos en los manuales de los clientes con sus requerimientos. Ahora, ¿qué es lo que nos da ese nivel de ultravioleta, de protección ultravioleta? Pues bueno, al final de cuentas, el textil como tal, puesto sobre la piel, ya de por sí es una barrera. Sí, ya es una barrera. Claro, la calada o la apertura, digamos, de esos pequeños poros que ya tiene el textil va a dejar pasar cierta cantidad de esta luz ultravioleta. Entonces, obviamente, un textil de una calada muy amplia, muy abierta, pues obviamente va a tener un bloqueo de la luz ultravioleta bajo, ¿no? Entonces, una alta densidad del tejido, pues obviamente va a permitir menos transmitancia, va a tener, digamos, un valor de UPF pues más alto. También en las regulaciones de países, y eso es lo que tenemos que ver también, ¿verdad? Digamos, el estilo, ¿ok? Puede ser que una tela tenga un alto grado de UPF, pero realmente su factor de cobertura sobre el cuerpo sea muy bajo, digamos, una, digamos, un tank top o una cuestión de tirantitos y cuestiones así, pues obviamente no te está dando absolutamente nada en los hombros, en la parte alta del brazo, en el área del cuello, ¿no? Entonces, realmente, pues es siempre una combinación el UPF y lo vamos a ver, por ejemplo, en regulaciones como la ASNZ, donde ya habla específicamente, o en avisos también, sobre el factor de cobertura que la prenda debe de dar sobre el cuerpo, porque entonces ya me da inclusive una medida de altura, por ejemplo, de donde tiene que ir el cuello, qué es lo mínimo que tiene que tener la manga para dar ese factor de cobertura, qué tan cerrado tiene que ser el cuello y otras medidas, porque realmente al final de cuentas, pues lo que nos protege es la tela que está haciendo un alto grado de cobertura en la piel. Podría decir, sí, esta tela tiene un UPF altísimo, pero realmente el factor de cobertura que tiene la prenda es muy, muy bajo. Digamos, el teñido o los colores, obviamente, ya muy intensos, pues todos sabemos, todo es absorción de la luz como tal, y qué es lo que nos devuelve, es lo que logramos ver. Pero en términos de la UV, pues obviamente sabemos que colores muy, muy oscuros, muy intensos, pues tienden a absorber más la luz ultravioleta y eso, pues obviamente reduce sus rayos. Pensemos que la prueba en sí es yo pongo un haz de luz y y pongo ese haz de luz tratando de atravesar el textil. Del otro lado hay un detector y me dice cuánto de cada
de cada rango estos de longitudes de onda, cuánto a VA, cuánto a VB y cuánto entonces VR está atravesando el textil. Y pensemos cuando está atravesando ese haz de luz, como un disparo que está tratando de pasar, ¿sí? Un disparo que está tratando de pasar. Es un haz de luz que está haciendo esto. Entonces, cuando tengo una alta absorción, por ejemplo, de la luz ultravioleta, dado el color, porque absorbe mucho en esos rangos de longitudes de onda, pues obviamente después se pasa llevando el balazo y no logra pasar. Pero, por ejemplo, el blanco, que un blanco puro, puro, él lo que va a hacer es solo va a rebotar en esa superficie y va a continuar su camino. ¿Sí? Entonces el textil, pues, por ejemplo, si le pega exactamente de alguna forma, pues bueno, va a deflectarlo y no va a llegar al detector. Pero lo más posible es que lo va a deflectar y va a continuar su camino hacia el detector. Entonces, por ejemplo, ya colores muy livianos y todo que no absorben en esas longitudes de onda, pues van a continuar su camino. Entonces, esto, por ejemplo, si yo tengo acabados especiales y que me ayuden, ok, sí tengo un color muy, muy liviano y pues sé que tengo una calada, entonces tal voy a hacer la adición, por ejemplo, de un acabado especial de anti rayos ultravioleta o el óxido de titanio o cuestiones así, o diferentes tecnologías, porque pues eso también ha ido ampliándose. Puedo incrementar obviamente el UPF de mi tela, pero siempre, ¿verdad, chicos? Como nuestra industria la conocemos, es como, como la agricultura, ¿no? Que es, digamos, tapo un hoyo abriendo otro, porque entonces la mano tal vez no está buena, hay variaciones en el color o tengo algunas cuestiones. Entonces hay que tener mucho cuidado de que siempre que estoy arreglando un problema, ver que no se pueda destapar otros, como por ejemplo solo el handfield como tal, a veces puede ser claro, las tecnologías han avanzado muchísimo en lo que hay en ofertas en el mercado y pues eso obviamente nos ayuda a tener muy buenos acabados y que pudieran ayudarnos con esto. Aparte también pues hay que entender que todo lo que yo agregue como química tengo que ver el aspecto de sustancias restringidas. O sea, hablemos de, por ejemplo, los retardantes de llama, ¿no? Entonces tengo una prenda y obviamente tengo un problema de flamabilidad y no pasa mi prueba, entonces le aplico un retardante de llama, pero sabemos que los retardantes de llama están ampliamente prohibidos ahora, están muy incluidos en los RCLs y la adición intencional, pues obviamente no solo tengo que reportarla, sino analizarla que no vaya a exceder en alguno. Y la lista de los retardantes de llama, por ejemplo, ahora sigue creciendo. Entonces, puedo arreglar ese problema, pero tengo que ver varios otros. Igual también ahora, por ejemplo, en la parte de sostenibilidad, pues hay que ver también las descargas de metales y cuestiones así. Por ejemplo, ya que ahora se hacen pues análisis también en las descargas líquidas, como en el programa ZDHC que hemos hablado varias veces, también hay que estar observando. Entonces, todo eso, pues las soluciones, obviamente hay que siempre hacerlo un análisis de riesgo de manera bastante amplia. Sí, y por ejemplo, sí conocer, por ejemplo, la tela que tengo y vamos a verlo sobre los requerimientos que está pidiendo nuestro cliente, porque como les digo, también es una prueba bien larga y no quiero sorpresas al final, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito más adelante de qué estrategias podríamos implementar. Entonces, como les comentaba, ¿no? Ahí sí que por región del mundo, obviamente por la intensidad del sol o la tipo de longitud de onda que llega a esa región y cuestiones así, pues hay diferentes requerimientos. Aquí tengo un resumen muy, muy, muy abreviado, pues obviamente de lo que vemos, pero por ejemplo, en el caso de Australia, nos dice, ok, un excellent, para yo poder etiquetar como un excellent protection, tiene que estar en un rango de 40 a 50 o 50 más, ¿sí? Pero adicionalmente, el UPF, disculpen, pero adicionalmente tiene que tener menos del 2.5 de transmisión o del paso de eso de la luz, del VR de menos de 2.5%. El VR, ¿se acuerdan que ya es el rango de la VA más la VB? ¿Sí? Estados Unidos, pues nos está pidiendo para un Excel etiquetar como un Excellent Protection, digamos 40 o 50 ya del UPF. No hay un requisito específicamente en el tipo del el rango de longitud de onda que hay, pero pues sí, hay marcas y ojo ahí, ¿verdad? Donde nos dicen, sí, pero yo no quiero 40, yo quiero 50 y para arriba. Entonces, requerimiento así sí que el manual de cliente a veces termina matando ley siendo un poquito más exigente. Y obviamente porque estamos hablando que si son distribuciones globales o cuestiones así, sí es lo que tenga que tomar en cuenta, que por ejemplo
si quiero poderlo distribuir en diferentes países. China, por ejemplo, también tiene su propio estándar y ahí sí está hablando de que sea menos del 5% en el rango de UVA. ¿Se recuerdan de los efectos negativos que tenía la nube UVA y que es la más abundante que tenemos acá? Y tomado obviamente, o muy parecido obviamente al de Unión Europea. Todo esto obviamente tenemos que estar muy atentos porque está en una constante evolución. Obviamente ya hay cuestiones sobre, pues se oye mucho más sobre los efectos negativos de esa exposición solar y obviamente los cuidados que tienen que ser. Pero en sí, como recordemos, no solo estamos hablando de la transmisión a través del textil, sino también el factor de cobertura que la prenda va a dar. Entonces, cuando estás en un diseño, también debo considerar el factor de cobertura eh, sobre el usuario. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de la prueba de UPF, pues bueno, hay una medición directa que es con la ATCC 183. Entonces voy a partir un poquito ahorita qué es el etiquetado qué es, por ejemplo, para nuestro mercado más grande, Estados Unidos, cómo se mide qué mediciones hay que realizar o qué preparaciones hay que hacer para poder etiquetar correctamente. Y el detalle del etiquetado lo vamos a encontrar en la ASTM D6603, ¿sí? Y esa es la que me va a dar la guía de decir, ok, para que tú puedas etiquetar tienes que hacer estos pasos, esto es lo que debes de cumplir y esto es lo que se debe realizar. Dentro de la ASTM D6603, pues ya vamos a encontrar las referencias hacia la ASTM D6544, que es lo que me dice cómo preparar los especímenes previos a la prueba. ¿Sí? Y la otra porción importante de la 6603, pues es la ATCC 183, que ya es la medición directa. O sea, ya me dice qué instrumento utilizar, cómo hacer el método de prueba, cuánto, por ejemplo, tengo que mojar y cómo debo mojar el espécimen para hacer las evaluaciones en húmedo y en seco. ¿Sí? Pero volviendo entonces a la ASTM de 6603, esto lo que me pide es hacer una comparativo ya para etiquetar la textil, que yo haya hecho la evaluación en dos frentes. O sea, la tela en original, tal como la va a recibir el consumidor, y después de realizar toda la preparación que está definida dentro de la STM de 6544. Esta preparación, pues es luego de 40 lavadas, acuerdo a la etiqueta de cuidados, ¿sí? Por ejemplo, y ahí viene la diferenciación de la 135, 172, y estamos hablando del proceso de la adición esa de blanqueador o no. Eso depende mucho de la etiqueta de cuidados. Y ahí sí, ojo, a veces nos lo mandan para esta evaluación de lavados y estamos en una etapa de desarrollo de la tela y una cuestión así, y no se ha definido el care label que va a ir en la prenda. Entonces eso requiere pues bastante comunicación con quién yo le voy a vender la prenda y cómo la voy a pedir esto, pues obviamente el tipo de lavado pues es súper importante aquí. En esta etapa y en un laboratorio, por ejemplo, que recibe esa solicitud, mira, háceme el UPF labeling, ok, perfecto, y recibo bueno, y la instrucción de cuidado y ahora cómo arranco. Entonces a veces son esos desencantadores que nos falta esa información, pero a veces en la etapa donde se encuentra esto, que es en ese muy, muy temprano desarrollo de una tela, a veces no se ha definido, pero esa es la comunicación que hay que tener marca, fábrica, textilera y también obviamente el laboratorio, ¿no? Entonces, después de esas 40 lavadas que le damos, que pues obviamente el fin de esto está simulando pues prácticamente un par de años realmente de la prenda en uso, ¿sí? Luego, pues la voy a exponer a 100 AFUs, o sea, a ATCC Fading Units, en el fadeómetro, el equipo donde pues yo lo expongo a la luz solar, digamos, simular a la exposición de la luz solar, que es lo que hacemos con el fadeómetro en el laboratorio. Y pues ustedes han oído que normalmente esta prueba es a 20 o depende de la intención obviamente de las marcas, es a 40 horas, que no hay nada específicamente por escrito, pero por ejemplo 20 AFUS es más o menos 6 meses de exposición, 100 AFUS obviamente ya está tomando todo el efecto de una exposición solar bastante, bastante extendida. Entonces,
40 lavados y después 100 AFUs, ¿verdad? Entonces un laboratorio más o menos te saca 5 lavados por día, entonces ya estamos tomando en cuenta que si vamos a tener por lo menos unos 8 días de lavado, los 100 AFUs, pues ya, digamos 100 AFUs en corrido, ya son 4 o 5 días adicionales, entonces ya vamos viendo cómo va creciendo en el calendario, obviamente, los tiempos de desarrollo y obviamente es donde en un laboratorio vas a ver una respuesta como decir, mira, ok, nos vemos en 2 semanas, una cosa así, ¿no? Cuando vemos este tipo de solicitud. Si es un traje de baño y está diseñado como tal, pues obviamente dentro de 603, pues nos va a indicar, ok, luego de los 40, luego de los 100 AFUs, vamos a sumergir la tela en la solución de chlorinated pool water, ¿sí? Y obviamente porque eso es lo que va a estar expuesto. Y entonces vas viendo que son 3 pasos que puedes seguir, si por ejemplo, específicamente en trajes de baño, y se utiliza mucho obviamente en la parte de trajes de baño, este UPF o estos camisitas que le pones a los chicos, obviamente, para ir a la playa y no pegarse la tostada del mundo, ¿no? Eh, Ahora, vamos a ver, dentro también del 603 conocemos, por ejemplo, que a veces hay etiquetas de cuidados que le indican al cliente lavar antes de usar. Entonces, ahí la comparativa que voy a hacer luego es de mi espécimen preparado, que es después de las 40, 100 y en caso de calzonetas, perdón, trajes de baño, voy a decir así porque calzonetas es aquí muy guatemalteco. De trajes de baño es el del chlorinated pool water, es la, eh, yo comparo contra esa y la preparada y contra la original. Pero si la etiqueta de cuidado dice lávese antes de usar, ¿sí? O wash before wear o algo así que le estoy dando esa indicación. Entonces mi comparativa, como vemos ahí en el punto 3, es B contra C, ¿sí? Y yo lo que voy a colocar en mi análisis de mi reporte, obviamente va a ser el resultado más bajo de esos dos. Entonces, por ejemplo, yo tengo una prenda o una tela que tiene una pérdida de color muy fuerte después de 40 lavadas, después de 100 AFUs y también el efecto del chlorinated pool water. Por ejemplo, tuvimos un color fastness muy bajo. Entonces, en su original, como lo que hablamos, ¿no? Los colores absorben en el rango de luz. Entonces, obviamente, después de todos esos golpes o ese tratamiento que le voy a dar, puedo esperar, obviamente, que haya una reducción en la capacidad de absorción de la luz ultravioleta en sus rangos y por lo tanto puede ser que mi valor sea un poquito peor. Claro, siempre vamos a tener un más menos aquí porque obviamente sabemos de los efectos del encogimiento que me pueden cerrar la calada del textil y obviamente va a restringir un poco el paso de esos balacitos que estábamos hablando que están tratando de penetrar la tela y llegar hasta el detector y entonces van a deflectar un poquito de esos balacitos y obviamente va a tener reacción. Entonces es un efecto más menos, pero tenemos que ver cuál efecto es el que va a ganar. Cuando yo reporto, obviamente voy a reportar sobre el menor de los valores de la comparación A, B, o sea, el original contra la tela preparada o de la tela preparada versus la tela original después de un único lavado, que ya tiene, por ejemplo, su efecto esto. Entonces, ese wash before wear tiene que estar muy claro por ejemplo, si nos van a dar la etiqueta de cuidados y, por ejemplo, la etiqueta de cuidados final, es muy importante, obviamente, cuando comunique cómo voy a pedir de prueba, pues estar bien claro cuál va a ser la etiqueta de cuidados final y poder comunicar rápido al laboratorio en el TRF. Bueno, el care instruction es wash before wear. Perfecto. Entonces a mí me dice que es un análisis B contra C, no un A contra B, ¿sí? Y como es el menor el menor de los valores. ¿Sí? Entonces, pues hay que ver, obviamente, cuando en el proceso textil, nosotros sabemos que durante el proceso de la rama, durante el proceso de compactado y todo esto, pues tiene varias modificaciones y obviamente lo vemos en los efectos de encogimiento, pues obviamente que varía. Entonces, eso hace cambios en la calada y va a tener un efecto, pues, algo positivo algunas veces, pero obviamente podemos ver en algo que tiene una calada muy amplia. Entonces, a veces estamos en ese rango, digamos que me pidió mi cliente que tenía que tener UPF 50
50 y tengo un 48, un 47, pues hay que ver todos los efectos en sí de la producción textil, qué es lo que están teniendo de efecto. Pero creo que tenemos la idea bastante clara de por qué es que se hace esa preparación. Está preparando el textil para ver su valor de UPF después de un uso prolongado y cómo se mantiene. Y las comparaciones entre el original o, por ejemplo, el original después de un lavado. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, pues yo también como laboratorio reporto dos valores, ¿sí? El seco y húmedo, o puedo más bien reportar dos valores de cada uno de esos especímenes. ¿Se acuerdan del original, el preparado o el de después de un lavado? Yo lo voy a preparar en seco y húmedo. La mayoría de marcas sí nos piden que reportemos seco y húmedo. En sí el estándar nos dice de que eh, si se prevé que la prenda vaya a ser utilizada en húmedo, como pasaría con un traje de baño, por ejemplo, ¿sí? Con un traje de baño que pues, va a estar vestido en seco y en húmedo, entonces se hace la evaluación en los dos y eso tiene una gran relevancia. La mayoría de marcas tiene estándares para seco y húmedo cuando están pidiendo el UPF, porque obviamente se espera que sea una prenda de outdoors o una prenda para utilizar afuera. Pero sí hay que ver, obviamente, estar bien claro con el laboratorio de cuáles son esos parámetros, porque, por ejemplo, el laboratorio puede decir, ok, mi estándar o mi default es realizar el análisis únicamente en seco, a menos de que me indiques lo contrario. Y es, por ejemplo, un reporte incompleto al final, porque mira, mi cliente me pedía seco y húmedo, ¿sí? Pero, por ejemplo, si no hay una indicación, entonces, por ejemplo, si a mí me traen una tela, ¿qué te digo yo? Un woven 100% algodón, que obviamente que algo que evidentemente no va a ser algo para ¿verdad? Casi que el default es esto. Entonces, indicar correctamente de que va a poder ser utilizado en tanto en seco y húmedo o comunicarlo realmente oportunamente o discutirlo realmente con la marca. Eh, lo que hablábamos un poquito de ese proceso de lavado, la selección del proceso de lavado, el care instruction que yo le tengo que proveer al laboratorio para tomar la decisión de hacer un 135 simple o seguir el 172, por ejemplo, si hay la indicación de que va a haber o que se permite el bleach, ¿no? El do not bleach completo, pues es estar bien claro, pero ese proceso de lavado y esa preparación de 40 veces, pues obviamente va a tener algunos efectos, obviamente, sobre el desempeño. Eh, y ahorita vamos a hablar, por ejemplo, de ya cómo es la tela. O sea, por ejemplo, la primera imagen que se nos viene a todos en la cabeza es una tela de color sólido, en color más oscuro o el qué sé yo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo rayas o líneas, por ejemplo, en el diseño y tengo hilos preteñidos y una cuestión así? Pues obviamente el laboratorio debe hacer un barrido y buscar el color que menor resistencia coloque al paso de la luz ultravioleta y hacer sus mediciones ahí, porque claramente ahí es donde más va a pasar la luz ultravioleta. Entonces, la evaluación pues se va a tener a realizar obviamente en el color más débil. Obviamente se hay que ver en la parte de qué factor de cobertura también tiene sobre la tela, pero se empieza a buscar esto. Ahí tenía una imagen antes, yo creo que la tuve que quitar por razones, pero alguien que parecía, pues, parecía una parrilla, ¿no? Porque tenía una tela que tenía rayas negras con blancas, y obviamente en el blanco es donde menos resistencia hay, es el mayor paso, y obviamente pues la evaluación se debe hacer ahí, pero parecía una parrilla que tuviera, que tuviera sobre la piel, y es bien peligroso, y obviamente si yo quiero ofrecer un UPF, obviamente tiene que ser sobre lo más real, porque esto como lo estamos viendo, pues tiene unos efectos bastante importantes, obviamente sobre la salud del consumidor, ¿sí? Los diferentes componentes textiles. O sea, por ejemplo, yo puedo tener una franja en el textil y obviamente si yo voy a ver de que tengo un 10%, un factor de 10%, claro, lo que voy a buscar es el lugar más débil también para hacerlo. Obviamente que donde me permita hacer la prueba. Muchas de estas pruebas se hacen en la parte desde el textil, pero hay que considerar también en la prenda final si voy a tener, y especialmente alrededor de esa parte del factor de cobertura, ¿no? Por ejemplo, yo voy a tener telas de contraste sobre los hombros, pero va a ser una tela mucho más liviana, ¿no? Algo así complicadísimo, ¿no? Pero que va a tener un factor de cobertura muy bajo y un UPF muy, muy bajo, pues obviamente el área de los hombros es que algo que está muy, muy expuesto cuando estamos expuestos al sol.
Entonces, pasemos rápido dentro de la ATCC 183, que ya es el procedimiento de medida, cómo es que nosotros lo realizamos. Ahí ven los piecitos de pollito que les colocamos ahí. Y esto obviamente representa donde yo voy haciendo diferentes lecturas sobre el textil para yo, por ejemplo, ir haciendo mi promedio. Pero lo que hace mi equipo o tengo que hacer con mi equipo, depende obviamente de la configuración misma del equipo, es hacer mediciones, obviamente, al grano, al grain de la tela, a 45 grados del grano y obviamente una nueva lectura a los 90 grados. Entonces son tres lecturas que yo hago en ese punto, me muevo a otro punto y hago otras tres lecturas. Entonces, como vimos, en primera imagen está representando una de tela de líneas con amarillo, cerelo que tenemos acá, con una listón negro abajo. Son una combinación, son hilos preteñidos, pero pues obviamente yo estoy haciendo mi medición sobre el color más débil, digamos así, ¿no? Los puntos blancos pues solo son para parte de la imagen o digamos que es alguna representación, pues ahí es donde voy a tener mi punto más complejo. ¿No? En este textil. ¿Sí? Entonces, como les decía, pues mi equipo, depende de mi configuración. Realmente nosotros hemos también ido actualizando nuestros equipos mismos, hemos encontrado cada vez mejores tecnologías y hay unas que ya pues prácticamente ya en automático nos van sacando todas estas lecturas de esta integración porque ya luego ya vamos a ir a la parte del reporte como tal, que es lo que nosotros vamos a presentar como data. Entonces aquí, por ejemplo, si aquí tengo tres telas, lo que vamos a ver, pues obviamente me va a dar el ultraviolet factor o el mean ultraviolet protection factor. Hay diferentes formas como a veces nos lo piden los clientes, cómo presentemos esta información al final. Claro, tengo que poder indicar cuánto VA y VB, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí ven la diferencia en total el blocking es cuánto se retuvo del paso, 96.22, y obviamente el complemento es lo que logró atravesar. Este es el UVA transmittance, sí, el UVB transmittance. Entonces, por ejemplo, digamos que mi cliente me dice, ok, perfecto, tengo 50 de UPF factor, porque bueno, obviamente tengo un alto nivel de otro, pero me permite pasar, no debe pasar de 2.5 por ciento en la VA. Entonces aquí ya tengo un factor ahí contrastante, obviamente, de que hay que tener mucho cuidado también y qué factores van a ser. Por ejemplo, diferentes colores, diferentes combinaciones de tintes o diferentes, pues van a tener ciertas absorciones en diferentes longitudes de onda. Entonces, eso puede ser, por ejemplo, un factor que permitiría en ciertos rangos de longitud. Acuérdense, el color y todo lo que nosotros vemos y la luz, pues obviamente lo vemos en longitudes de onda y qué es lo que absorbe el textil o el colorante, pues va a estar en ciertas longitudes de onda. Sí, pero entonces sí es bien importante. Un reporte, pues usualmente aquí agarro un ejemplo bastante, bastante pero realmente pues esta es la información básica que es lo que necesito y obviamente si estoy pidiendo el ASTM 6603, normalmente el laboratorio debería listar los tres, ¿no? El ATCC, si es para un etiquetado de UPF, debería ser el ATC 183 en combinación con el ASTM 6544 y obviamente pues la regulación ya o la guía para el etiquetado de textiles para UPF es el ASTM de 6603, ¿sí? De nuevo, yo lo que podría pensar aquí en esta parte es también qué estrategias. Ok, vieron ahorita que puede ser un proceso bien largo toda la parte de preparación. Entonces, si yo tengo muy poca información, obviamente, sobre mi textil, es una calada muy amplia, es un color muy liviano, ya sabemos que ahí tenemos un pequeño sospechoso, sí pudiera ser muy importante el conocer mi valor original, porque, por ejemplo, ya sabéis que después de los 40 lavados, los 100 horas de luz y todo, pues voy a tener tal vez una disminución, si bien tengo un efecto, digamos, positivo con el cierre de la calada, pero ese más menos. Pero si yo hago un análisis en mi tela original y que ahí, por ejemplo, un laboratorio te lo podría entregar en un tiempo regular, mucho más corto, digamos 3, 4, 5 días hábiles, pero conocer mi valor de arranque, porque vimos que es una comparación de original contra preparado y el preparado es digamos, el que tiene más opción de reducirse un poco el valor del UPF. Si ya empecé con un valor muy bajo
de en el original, pues no, tal vez no puedo esperar y mis riesgos pueden ser muy altos. Entonces, hay que considerar, por ejemplo, en algunos casos, pues decir, bueno, no me voy a esperar hasta el último día ya para mandar esto y bueno, entonces ya me vino al laboratorio, ya me dijo que se va a tardar 2 semanas y no conozco, por ejemplo, mi valor de arranque y no tengo ninguna idea de cómo va a salir, es jugar un poquito a la lotería, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, conocer un poquito el valor de la TCC 183 como medida en original directo, tengo un indicativo, ok, es un valor relativamente alto, por ejemplo, como este que vemos acá, ¿no? Un 308, porque estoy lejísimos del 50 que nosotros tenemos, entonces ya me da, por ejemplo, un buen indicativo, ¿no? No voy a las ciegas ahí en esa parte. Entonces, sí, hacer un poquito de análisis previo, ok, si no conozco, y obviamente las extinguidoras pues van ganando y ustedes mismos en la parte de tal vez de diseño o en la parte ya de manufactura ya de las prendas, pues uno vaya teniendo conocimiento obviamente con este tipo de construcción, con esta tela que tenemos tanto, ya voy teniendo esa base de datos. Pero si tengo un cero conocimiento, una gran recomendación, dado el tiempo de prueba, es conocer, por ejemplo, un poquito más sobre tu valor de UPF inicial de esa tela, ¿ok? Entonces, saltemos rápidamente a la parte de snagging resistance. Snagging, perdón por el tema, el anglicismo, pues es un tema muy utilizado realmente de esa manera. El otro es la resistencia al enganchamiento, si lo vi en traducción directamente ahí del diccionario, pero es ese efecto cuando uno de los hilos pues se engancha en algo, se engancha en una púa, en algo, en un borde afilado o alguna manera y tengo un hilo jalado. Y obviamente eso me da una apariencia muy pobre en el textil, en el laboratorio. Y varios de ustedes ya han visitado, por ejemplo, los laboratorios y pues obviamente ahí sí parece el arca de Noé porque ya tenemos 4 o 5 equipos diferentes que nos hacen snagging resistance. Ahí sí vemos bastante movimiento en términos de las marcas en utilizar diferentes tipos de snaggings. Está el BS8479, el SnagPod, que es una cámara hexagonal, ya vamos a ver un poquito más de detalle. El famosísimo Maze Snag, el 39, ASTM 3939, el Beanbag 5362 y también está una versión ISO y también la GIS 1058, que es la del Box Pin, ¿sí? Pero, por ejemplo, esto es muy visible para el consumidor. Entonces, por ejemplo, el UPF, pues es algo no tan obvio y evidente. Obviamente, eventualmente algo que tiene un UPF terrible y lo estoy utilizando bajo el sol, pues obviamente voy a ver que no tiene un factor ultravioleta. Pero, por ejemplo, estos son los defectos que se pueden ir generando durante el uso de la prenda y que son muy visibles. Y vemos los comentarios tan negativos que pueden salir en las redes y mira, muy linda la t-shirt y todo, pero le aparecen snags rapidísimos o estos hilos jalados, ¿no? Y esto es obviamente pues un factor que se ve muy claro de la calidad y las estrategias que se deben de tomar alrededor de, bueno, qué tan denso tiene que ser mi tejido o el tipo de hilo que utilizo o demás, o qué recomendaciones podemos hacer sobre una tela asociándolo al tipo de uso que va a recibir. Cuando hablamos específicamente pues de los tipos de las pruebas, como les decía, el 8479 pues es la cámara hexagonal, lo colocó este sistema del ICI. Por ejemplo, el número de revoluciones, 2000 revoluciones, hay que ver muy claramente con el manual del cliente y vamos a ver un poquito por qué hay una gran diferencia, por ejemplo, en el número de ciclos. Pero dentro de esta cámara, sí, yo encuentro barras, cada 2 caras acá adentro, barras llenas de pines casi de 1 milímetro de diámetro, será casi 1 centímetro de longitud, perdón, de 5 milímetros de longitud, y son pines muy finos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo coloco la muestra dentro de esta cámara enrollada alrededor de un tubo de una manera tensa. Hay especificaciones muy claras sobre el tipo de costura que tengo que hacer, la tensión que tiene que tener la tela sobre el tubo, no ni demasiado estirada ni demasiado débil o floja, ¿sí? Y lo que va a estar es dando vueltas dentro del tubo de una manera similar como el Random Tumble Peeling Tester, donde está dando tumbos dentro de obviamente esta cámara que está girando y pues yo lo voy a tener ahí 1000 o 2000 revoluciones, depende de lo que me esté pidiendo el cliente, a 60 RPM, ¿sí? Y está botando así y cada vez que va a pasar y va a golpear con una de esas barras de pines, pues se va jalando un hilo.
Algo muy similar, y este pues, parece un ejemplo de una herramienta de tortura, pues el Maze Snag, yo cubro estos tubos de filtro que tengo aquí en la superficie del equipo, cubro estos, los pongo con cierta tensión, los coloco sobre el textil y dejo que esté rebotando estas pelotitas de acero que tienen una masa específica que obviamente hay que cuidarla con estos grandes pines acá, y esto está simulando los jalones de algo filoso y todo que se va a rozar contra la tela, y va a haber también esa propensión. Aquí tenemos, voy a verlo, por ejemplo, a 600 revoluciones, también gira a 60 RPMs, y obviamente pues voy a después de ese tiempo, del número de revoluciones totales, ya lo desmonto, lo estiro y obviamente ya hago la evaluación de cuántos snags se generan. Pero voy a utilizar el término snag y no enganchados, pero por ejemplo los snags, todos estamos bien claros que significa ese es cuántos hilos jalados yo voy a encontrar acá en el otro. Otra versión de todo esto es el beanbag. Aquí la diferencia es que yo coloco en estas bolsitas de frijoles, digamos, de estos beanbags, y yo coso la tela que voy a tener en la superficie, obviamente que va a estar expuesta hacia los riesgos, y cubro esa bolsita que tiene una masa específica, y coloco ya esta bolsita recubierta por mi textil, la coloco dentro del cilindro y lo voy haciendo rotando. De nuevo, barras completas de pines, con un espaciado de 12 milímetros en longitud después de cada uno de los pasadores, pero tengo 9 pines por barra. 8 barras deflectoras, y aquí obviamente también tengo un efecto de rebote random en esto, pero obviamente esto es lo que va haciendo los jalones. Y obviamente el final, pues, no es una versión ISO, y también o en la GIS 1058, son estas cajas que nosotros tenemos puestas en un equipo que le va facilitando esa rotación, y también va a tener un espécimen también montado sobre un tubo que va a estar rotando y botando obviamente dentro de esta caja. La gran diferencia es que aquí pues vamos a tener, creo que son 8 pines o 6 pines obviamente en total, no sé, 4 caras y 2 de por los otros lados. Sí, 6 pines que vamos a tener en cada uno, y obviamente ahí lo voy a tener 18,000 revoluciones. O sea, voy a tener poco número de pines, pero una gran cantidad de rotación a 60 RPM. Entonces, son 4 versiones del snagging, y obviamente marcas han decidido por uno u otro, depende el tipo de actividad, el tipo de riesgo que van a tener su textil, qué tan intenso es lo que ellos han visto, cómo que es lo que quieren reducir. Entonces, sí hay un snagging, un test de snagging obviamente muy apropiado para ciertos textiles. Por ejemplo, un suéter como el que tenía aquí en la imagen anterior, ¿no? Pues esto es algo de una calada muy grande, se va a pescar con todo, y cosas, sería completamente inapropiado de colocarlo en algo tan intenso como el Mace o el 8479. Ahí, por ejemplo, ahí sí el GIS, el 1058, pues sería algo más parecido, por ejemplo, a los riesgos a los que va a estar asociados ese tipo de prenda. ¿Cómo se hace la evaluación? Por ejemplo, cada uno de esos estándares o cada uno de esos métodos de prueba, pues tiene unas réplicas, ¿sí? Ahí podemos ver, obviamente, que muy parecido a la parte del peeling, ¿no? Obviamente muy basado en qué tan condensados son, qué tan frecuentes son los jalones. Bueno, va a tener, obviamente va a tener una escala de 1 a 5, y 1 siendo una gran intensidad, pero podemos ver, por ejemplo, unas grandes diferencias también cuando tengo en la réplica del BS o la STM o la GIS, pues que obviamente sí se ven bastante dispares, pero obviamente hay que tener mucho cuidado con lo que me está pidiendo mi cliente, conocer bien realmente cuáles son esas expectativas, cómo se ve uno de estos, y obviamente la propensión de nuestro textil. Algo agregado, por ejemplo, dentro del 8479, y es algo porque le gusta mucho a ciertas marcas también muy deportivas, es utilizar la escala del 8479, donde también me da un detalle de qué tipo de jalones de hilos yo tengo. O sea, por ejemplo, encontré tantos cortos de abajo de 2 milímetros, tantos dentro de 2 a 5 milímetros, que son los medianos, y tantos mayor a 5 milímetros. Lo que sí, ya el método, por ejemplo, arriba de 10, ya me dice, ok, colocas nada más arriba de 10, pero lo momento es que aquí también nos dice qué tipo también o qué perfil también de snacks yo voy teniendo.
Te los voy a compartir un poquito un estudio que se hizo en Intertech hace un tiempito ya, pero es muy interesante ver que realmente ninguno de esos métodos son equivalentes. Al final de cuentas, pues toda esa información se va condensando en una calificación de 1 a 5 en la evaluación. Vieron las réplicas que nos va diciendo en base a intensidad o cantidad o frecuencia de los NACs que voy encontrando, pues yo pues como laboratorio voy colocando esa calificación, pero no son intercambiables. Entonces, por ejemplo, efectos de misma prueba, aquí empezamos a jugar con diferentes combinaciones para, a veces para demostración, a veces también para los clientes de cómo quieren ir seleccionando su tipo de prueba. Por ejemplo, utilizar el snack post, evaluando con la réplica de ATCC, perdón, de ASTM, y obviamente eso, vieron en las diferencias en las réplicas, nos van a dar diferentes resultados. Entonces, no andar jugando mucho también con eso o tomar una decisión, pero ahí es donde tenemos que todos estar bien claros qué decisión tomó el cliente, qué es lo que se puso de acuerdo y cómo la quiere, cuál es el método, cuál es la réplica que se va a utilizar. Por ejemplo, podría ser que incluya también algo, decir yo, ok, te acepto tal grado, pero quiero cero snacks de mayor de 5 milímetros, por ejemplo. Y eso es como, ¿te acuerdan en el UPF? Tengo algo adicional ahí que otra de esas vallas que saltar, ¿no? Muy interesante también, cuando se hizo este estudio, podemos ver, por ejemplo, los efectos. Aquí tengo una tela, 3 telas woven de diferentes pesos, de diferente calada, contra 4 telas knits, y se hizo digamos, dadas las mismas telas, cómo se comparaban con cada uno de estos estándares. Podemos ver el GIS, por ejemplo, nos da calificaciones de 4 o para arriba, o sea, quiere decir, todas las telas, todas aprobaron. Entonces, obviamente es un test relativamente suave, si lo queremos ver así. La diferencia, por ejemplo, dentro de este estudio de hacer el snack pot a 2000 revoluciones versus 1000 revoluciones, ya podemos ver obviamente una bajada importante en ciertas calificaciones, y obviamente también efectos específicos sobre el textil, por ejemplo, qué tan cerrada es su calada, qué tan fuerte es su hilo, qué tan tenso está el hilo en el tejido, y varios otros factores que obviamente van a facilitar o reducir esa parte del snagging. Pero sí, podemos ver, por ejemplo, uno de los buenos duros, o sea, este es bastante intenso y con 2000 revoluciones a ancho y largo, pues ya podemos ver calificaciones mucho más afectadas, ¿sí? Entonces, no quiere decir, pero obviamente que sea necesariamente malo, no, eso es lo que yo espero que le vaya a suceder, o quiero proteger mi marca porque yo voy a tener este tipo de exposiciones en mi textil. Y entonces yo también, como fábrica, reconocer de que eso existe y cómo voy a trabajar en el textil. Ya específicamente qué hacer, depende de muchísimos factores, como sabemos, es el tipo de hilo, calidad de la fibra. Obviamente aquí es pues más que todo para la parte de filamentos, que es lo que sí se va a jalar. Lo demás, pues sí es algo de obvios. Aquí hay pues un breve resumen obviamente sobre el estudio, pero pues hay cosas que son bastante obvias. Hay una gran diferencia entre 2000 a 1000 revoluciones. Por ejemplo, ya, diferentes, si estoy usando una escala con otro estándar, pero creo que cosas que hay que llevarse aquí ahorita y muy importante es, no son equivalentes, lo están viendo, realmente la configuración de equipos son muy distintas. Las réplicas con las cuales se evalúa tienen unas diferencias bien importantes. Yo reconocer eso obviamente debe de prepararnos muy bien. Entonces, a leer muy bien el manual de mi cliente, a preparar obviamente, a hacer algunas pruebas iniciales también sobre mi textil para que todavía eso no vaya a ser una sorpresa ya en post production o ya al final del desarrollo, sino realmente sí tengo un snagging, pues sí debo de considerar, porque realmente como nos lo dice este chart acá, pues obviamente el desempeño puede ser muy difícil, entonces no puedo asumir muchas cosas alrededor de la parte de snagging. Y aquí hay, por ejemplo, sample A, perdón, aquí tal vez lo he agregado, pero por ejemplo, en términos de tejidos planos, obviamente, cómo hacer la dispersión de los snags que voy a tener, y obviamente esto es lo que va generando ciertas calificaciones. Aquí están pues las diferencias entre los diferentes, pero por ejemplo, vemos ahí snacks muy cortos que voy a tener. Por ejemplo, entonces en el snack pot, pues va a ser bien bajita las calificaciones en términos de, digamos, los mayores de 5 milímetros.
pero cosas bien importantes, por ejemplo, efectos sobre el textil o sobre la tela, obviamente, pues van a dificultar en la parte de la calificación, pero obviamente con los técnicos bien entrenados y la forma también en dónde se debe de hacer la evaluación, pues es súper importante. Pero ya podemos ver, por ejemplo, los efectos ya en knits, ¿verdad? Donde ya tengo bucles y cosas así que se pueden enganchar y cuestiones así, dadas las mismas condiciones. Wow, miren todo lo que podemos ver de diferencias en un textil y obviamente las tipos de calificaciones que voy a tener con esto. Y peor aún, si por ejemplo ya es un textil con una estructura, ¿sí? Donde está más expuesto a enganchamiento. Entonces, dadas las mismas condiciones, ya podemos ver aquí la aparición de snags muy largos, una frecuencia mucho mayor. Y entonces, por ejemplo, sí tengo que reconocer de si mi textil tiene una estructura, si tiene apertura, si tiene relieves o cuestiones así, ¿cuál va a ser ese efecto con la parte de snagging? Y entonces, pues hasta aquí llega mi parte de la exposición y pues si quieres, Dianita, entramos a una breve sesión de preguntas que podamos tener algunas y aquí pues obviamente pongo ya los links, ¿no? Los QRs donde pudieran contactarse ya más con nosotros. Dianita. Es correcto, muchas gracias, Rudy. Les compartimos nuestros QR para que nos puedan seguir en nuestras redes sociales y puedan mantenerse informados sobre las innovaciones que tiene Intertech para ustedes. Ahora sí, daremos paso a nuestras preguntas. La primera pregunta dice, si mi producción es para ropa de baño, necesito el ASTM 6544. ¿Qué tiene que llevar las 40 lavadas y las 100 horas de luz? ¿Y cuánto tiempo tarda el proceso completo? Uy, perdón, empecé a hablar con el micrófono cerrado. Ok, estamos hablando de trajes de baño. Definitivamente, si tu requerimiento y tu intención es etiquetar, y obviamente la parte de special claims, volviendo al punto de por qué estas charlas, porque los special claims son algo que yo voy a comercializar, que voy a anunciar al mercado de una funcionalidad que tiene mi textil. Claro, estoy haciendo una gran inversión sobre esto y obviamente pues le voy a colocar en etiqueta un distintivo que le va a indicar al cliente que esto tiene esta propiedad adicional. Al hacer esto, yo ya le estoy haciendo una aseveración a mi cliente y debo de tener pruebas para respaldar lo que yo estoy diciendo. Entonces, en el caso de UPF, pues sigues la ASTM de 6603, como hablamos, que es ya es la regla como tal de etiquetado, o más bien la guía que nos dice qué es los pasos que debo seguir para poder realizar ese etiquetado y poder colocar esta etiqueta sobre el producto y que pues ya nos indica que debe realizar eso, realizar esa comparativa de tutela en original y después de una preparación. ¿Sí? Después de una preparación. Entonces, es bien importante que consideres de que sí se deben de hacer esos 40 lavados y los 100 horas de exposición. Me hablaste de que sí vas a hacer un traje de baño y se va a comercializar como también traje de baño, entonces va a tener, debes de realizarle esa exposición al chlorinated pool water, ¿sí? A la solución de chlorinated pool water, posterior a los 40, 100 de la preparación, ¿sí? En términos de tiempos, pues bueno, vamos a ver, obviamente depende de las capacidades del laboratorio. Te voy a poner un escenario, digamos, muy básico, pero un laboratorio te va a decir, bueno, puedo hacer hasta 5 lavados completos por día. Súper importante, como lo mencionaba, que le proveas el care label, la instrucción de cuidado que va a llevar y la instrucción de cuidado que va a llevar final la prenda, ¿sí? Y lo hagas de manera oportuna, obviamente con el laboratorio, porque si no, no hay un default para un laboratorio para decir, entonces lo voy a hacer siempre machine wash warm o machine wash cold, tumble dry low, No es un default realmente de un laboratorio. Te debe parar el laboratorio y decir, yo no avanzo si no me das una instrucción de cuidado. Porque inclusive también en esa instrucción de cuidado puede decir wash before wear o lávase antes de usar. Y entonces ya nos hace la comparativa BC, ¿sí? Entonces, en términos de tiempo, puede ser que te tomen hasta 5 o 6 días hábiles en la parte de los lavados. No, ¿cómo sería algo? No, 8 días, 8 días hábiles en la parte de los lavados por ejemplo, por lo menos unos 4 o 5 días en la parte de la exposición de luz. Entonces, ahí ya tenemos que 12, 14 días hábiles
y obviamente después el chlorinated pool water y después ya vienen las mediciones y después el tipo de reporte. Entonces, sí estás hablando de un proceso tal vez en términos de calendario de 3 semanas, por ejemplo, ¿sí? Y dada ese largo tiempo, por eso es una recomendación de conoce tu textil antes de meterte ya a la parte final, que ya es con la parte de la preparación. Es, por ejemplo, hacer un ATCC 183, que es la perdón, la medición directa del UPF de la tela en original. Y eso ya te va a decir mucho, ok, en original ya tengo un valor muy sólido, muy alto, muy alejado sobre los 50 ppm. Entonces ya con muchísima confianza ya puedo entrar en la parte de hacer el proceso muy extendido. Porque, por ejemplo, si en tu original y tienes un valor de 30 y tu requerimiento, por ejemplo, de tu cliente o el requerimiento del mercado que tú tienes es, digamos, de 40, 50 o más, y ya tienes un 30 en original, va a ser súper complicado de que eso vaya a pegar un salto y te lleve arriba de los 50. Y de todas formas, el laboratorio siempre va a reportar sobre el valor, la calificación del excellent, poor o demás protection, lo va a hacer siempre sobre el valor menor. Entonces, obviamente, si ya tu original ya está en 30, ya es tiempo de tomar otro tipo de medidas. ¿Ok? Muchas gracias, Rudy. Nuestra siguiente pregunta dice, para la prueba de snagging resistance, ¿es necesario realizar la prueba después de lavados? Bueno, sí, eso es buen punto. Hay clientes que sí los indica son indicaciones de clientes, uno que no los piden hacerlo como en original, después de un lavado demás. Pero lo normal o la mayoría de veces se hace en la forma original. ¿Sí? O en la mayoría de casos, por ejemplo, que nosotros estamos viendo, es en su forma original. Claro, hay que conocer bien el manual de mi cliente y esa es esa lectura que nosotros les exhortamos que siempre estén haciendo y esa comunicación directamente con el cliente o inclusive con el laboratorio, sentarse para ver cómo es el protocolo del cliente y qué requerimientos tiene sobre esos functional claims y cuáles son esas oracioncitas que a veces se nos escapan leyendo el manual rápido. Hay que hacerle UPF, pero en la parte de requerimientos dice, sí, el 6603 o regulación americana, pero también tengo un requerimiento sobre VA y de menor de 2.5 y ahí es a veces donde nos podemos quedar trabados. ¿Sí? Excelente. La siguiente pregunta dice, ¿la prueba de snagging cambia los resultados dependiendo de los colores de la tela? Realmente el color no tiene digamos, esto no es color dependent, no es dependiente del color. Tiene que ver mucho con el tejido, el tipo de hilo, las tensiones que nosotros tengamos en el textil y obviamente también por mucho, es como lo vieron aquí claramente, obviamente el método de prueba, el número de ciclos. O sea, por ejemplo, si yo tengo algo que aprobó el BS en 1000 ciclos, no asumir realmente ahora, después de esto, no voy a asumir que me aprueba en 2000 ciclos, ¿no? Entonces, pero no, en la parte de color no debería tener una influencia. Claro, como nos pasa en la parte de textil, mayores exposiciones, los procesos de compactado, los procesos del manejo en la rama y demás, obviamente van a ir modificando en cierto nivel la calada, por ejemplo, del textil, y obviamente ahí es donde aprovechan las puitas de esas para ir a jalar el hilo. ¿No? Entonces, una calada muy cerrada, pues obviamente no van a tener una exposición o un riesgo menor. Pero, por ejemplo, a veces si nos han traído telas aquí un mesh, ¿sí? Unos agujeros de ahí. Nosotros, ¿está seguro, joven, que va a querer un snagging de esta magnitud? Porque a veces nos vienen en pruebas con una intensidad bastante alta. Y sí, eso es lo que me pidió mi cliente y sale esa cosa como que era confeti. Pero hay que tener mucho cuidado de ver esa combinación, requerimiento cómodo y estar bien claro realmente qué quiere decir esa prueba y ese requerimiento del cliente antes de pues, hacer esos compromisos ya finales sobre lo que puede hacer mi tela. ¿Ok? Muchas gracias, Rudy y Luis Manuel. Hemos llegado al final de nuestra sesión. Si no logramos contestar a su pregunta, le haremos llegar la respuesta a su correo electrónico después del seminario. Le agradecemos por tomar la oportunidad de unirse a nuestro webinar. Hasta pronto.